una infinidad de melodías dulces y graves. Decían incluso que eran cantores, naturales como las aves. Creo que en realidad esto es una idea que todos debemos promocionar y potenciar porque tiene muchísimo futuro y es lo que está demandando el turista, una experiencia distinta y además de esa experiencia, bueno, pues que te ayuda a descubrir la historia de lo que sucedió, pues en este caso con las misiones jesuíticas y la oportunidad que tiene Paraguay, en concreto esta región, de poder aprovechar y tener una oportunidad para el desarrollo económico, local y turístico. Sorprendidos de la hospitalidad que hemos encontrado de todo el pueblo de Paraguay, el trabajo que ha hecho Senatur también a favor del turismo. Han proyectado Paraguay muy bien, que pues a nivel nacional y también internacional. Nosotros hemos tenido ya pues esta experiencia y hemos tenido también un intercambio que hemos hecho con Guatemala. Y hemos aprendido mucho también del tema de posadas turísticas, que vemos que es un producto que han desarrollado muy bien y que pues nosotros queremos también tener esa experiencia, así que estamos muy contentos de estar acá. El espectáculo ha sido maravilloso el día de hoy, una experiencia de verdad inolvidable. Le diría que Paraguay hay que sentirlo, le diría que Paraguay es un país donde las emociones se elevan, donde las personas están siempre recibiéndote con una sonrisa, donde uno se siente como en su casa. Es un país de unos paisajes sobrecogedores, pero sobre todo una gente muy cálida, y que eso es lo mejor que el turismo puede ofrecer a un visitante, esa calidez, unida a una riqueza cultural, a una riqueza folclórica, a una riqueza monumental y a una riqueza del idioma. O sea, esta combinación del guaraní con el español es en sí mismo un atractivo turístico para que las personas que se interesan por conocer, por vivir otras experiencias, conozcan este país. Paraguay hay que sentirlo y, como decía antes, nosotros lo estamos sintiendo. Hemos mostrado la experiencia de posadas turísticas, hemos mostrado la puesta en valor que hemos realizado aquí en Trinidad, un sinfín de escenarios que se suscitaron en nuestro país y que se llevan autoridades del turismo, medios de prensa y operadores mayoristas la mejor impresión de nuestro país. Y eso es lo que necesitamos, dar a conocer lo mejor que tenemos en torno a las rutas turísticas, a los circuitos turísticos que estamos trabajando. Hoy en día, el protagonista es la ruta jesuítica del Paraguay.